RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hace unos momentos el Ministerio de Salud, a través de una comunicación oficial, ya confirmó que son 9 los casos de coronavirus en nuestro país, el COVID-19, ¿no? Situación que es preocupante, ¿no? Sobre todo en momentos en que estamos viendo lo que ocurre en diversas partes del mundo, ¿no? Y donde se tiene que actuar de una manera eficiente, ¿no? Por eso que hemos querido invitar en esta oportunidad al doctor Herbert Cuba García, el médico especialista en política de salud pública, para que nos ayude a entender, ¿no?, cómo es que se está manejando la situación, ¿no? Qué acciones se deberían tomar en materia de política de salud pública. El tema no solamente es protocolo, ¿no?, si estamos o no preparados en cuanto a la situación hospitalaria, ¿no? ¿Qué escenarios se pueden plantear, ¿no?, y qué acciones de respuesta rápida se pueden brindar, ¿no? Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarle, le agradezco la amabilidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cómo estás analizando este tema, no? Mira, yo veo acá mucha improvisación. No han focalizado exactamente en cuál es el problema. O sea, qué es lo que necesitan resolver. Por ejemplo, los chinos en Wuhan no han sido locos para aislar a 23 millones de personas. Los italianos no son locos hoy día para aislar a 16 millones de personas. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Eso debería tener el Ministerio de Salud una respuesta concreta. ¿Por qué lo hacen? Ellos mismos dicen lo siguiente, mira la idea. De 100 pacientes, 80 pacientes no les pasa nada, algo leve o a veces sin síntomas. Entonces no hay por qué preocuparse. 15 pacientes tienen algunas molestias, como un resfrío común, etc. Ya con eso van 95. Y 5%, esos van a llegar a la emergencia, al hospital, porque son pacientes graves. Muy bien. ¿Eso que dicen ellos, qué significa? Ahora, en lenguaje sencillo. Que si yo tengo 1000 casos, ¿no es cierto?, 50, que es el 5%, 50 pacientes van a ir a UCI. Casos graves. Casos graves van a ir a UCI. La pregunta yo tengo 50 camas en UCI libres hoy día en Lima Metropolitana. La respuesta es no tengo. Si yo tengo 50 casos graves en Arequipa, 1000 casos en Arequipa, de esos, según la estadística que se ha visto, van a haber 50 casos en Arequipa graves. ¿Hay esas camas en UCI en Arequipa? La respuesta es no. Arequipa tiene 4 camas en el 5º piso del Hospital Honorio Delgado, que son camillas, ni siquiera con las condiciones adecuadas de ventilación mecánica como una UCI. Entonces, no es alarmista decir que toda la población se va a morir, sino que es alarmista decir, oye, ese 5% que puede hacer formas graves, si sale todo en modo explosivo y todos al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es que no va a haber capacidad de respuesta de las atenciones. ¿Qué pasó en Wuhan, en China? 80.000 casos. Ponle el 5% de 80.000 casos. 400, ¿no? ¿Ah? Ya, 4.000. 4.000. El primer día. Y no le das de alta inmediatamente. Tiene que estar internado por lo menos 15 días. O sea, multiplica por 15 días el número de camas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuántas camas necesitaban? 80.000 camas. Y China no tenía eso. Wuhan no tenía. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno chino? Construir 2 hospitales nuevos de 1000 camas en 10 días. ¿Cuál es el problema de ahora de Italia? Tiene más de 6.000 casos. Han muerto 100, ya tenemos como 300 y pico muertos. ¿Dónde ha muerto esa gente? Han muerto en las unidades de cuidados intensivos. Ya no hay camas en unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es el riesgo entonces? Que una masificación de la enfermedad se llegue al extremo, que tengas casos graves, mucha cantidad de casos graves, y no haya capacidad de respuesta de los hospitales del país.
ni clínicas privadas ni hospitales públicos. Porque actualmente sin el coronavirus hay déficit y no pueden atender a la población. Caso concreto, en Oloreto la gente atiende el dengue en carpas. Huepase, madre de Dios. Imagínate ahí que aparezca el coronavirus. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo entonces? Evitar la propagación masiva del virus. ¿Cómo evitamos la propagación? Ahí viene el tema. Para evitar la propagación masiva del virus, tiene que haber una política de gobierno. Es el Consejo de Ministros, porque cada ministerio, cada sector y cada dependencia pública, ¿no es cierto?, sea de el gobierno regional y local, tienen que tomar medidas. ¿Para qué? Para evitar el contagio masivo, eso es el riesgo de fondo. Sin embargo, la crítica que yo le he hecho al gobierno y la crítica que le reitero es que aún no veo ese plan estratégico nacional coherente que diga qué vamos a hacer, a pesar que ya están subsanando. Hoy día salió lo de trabajo, ha salido lo de salud también, ya va a salir lo de turismo y tiene que salir todos los sectores, ¿no? En transporte. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en cada una de las áreas para evitar qué? Que no haya una explosión de casos? Ahora, me lo están preguntando a través de redes sociales. ¿Esto qué significa? ¿Que se tienen que aplicar medidas restrictivas de todas maneras? Va a ser eso inevitable, porque... Y se lo pongo en ejemplos muy concretos. 16 de marzo están previstas el inicio de clases sector público en el país. Claro. Una de las medidas sería tomar en consideración la situación que vivimos y aplazar el inicio del año escolar. Ya, ahí vienen dos puntos. En los lugares del país que ya está el virus, debería evaluarse concretamente en qué colegio se suspenden las clases. Sin embargo, debe haber pautas concretas. Debe saber ya, no es como dice la ministra de Salud, vemos cada caso y tomamos decisión en cada caso. No, estos son temas masivos, se tienen que tomar decisiones ya. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en los colegios? El problema en los colegios es que los niños se enfermen. De repente el riesgo es pequeño en los niños, porque solamente hay niños enfermitos, por supuesto, hay niños que son desnutridos, hay niños que tienen bajas defensas, hay niños que tienen alguna otra enfermedad y van al colegio. O sea, no todos los que van al colegio son 100% sanos, eso hay que tener claro. Sin embargo, la mayoría son sanos. Entonces, pero esos niños van a llevar el virus a su casa. Y en la casa van a tener a la abuelita, al abuelito o a los padres. Entonces, y vas a llevar el contagio. Entonces, el problema no es tanto que los niñitos les pase algo en el colegio, sino que los niños lleven, a todos los domicilios lleven eso. Por eso es que lo que ha hecho el Newton, la pregunta es, ¿por qué lo hace el Newton? Porque es un colegio pues pituco. Ahí ellos deciden. Señor, ¿sabe que ha habido un caso y ya se demostró, está por positivo, se suspenden las clases? Punto. El Ministerio de Educación se allana al Colegio Newton. Pero esa no va a ser la situación del Colegio Estatal Fiscal de Provincias, o de Lima. Eso claro. Esa es otra realidad. Esa es otra realidad porque ahí sí las autoridades van a tomar decisiones ellos, ¿no? Ya no los padres de familia como ha sido en el Colegio Newton. Entonces, ese tema, por ejemplo, tiene que haber una política clara. Yo lo he escuchado, y la prensa hace bien, porque la prensa ha estado preguntándolo al ministro, a los directores regionales de Lima y de provincias, oye, ¿qué vamos a hacer con los colegios? ¿Qué va a pasar con las clases? Y como todos sabemos, no hay una respuesta concluyente. ¿Cuál es la respuesta última que han dado ahora los directores regionales? Hoy día decimos que la clase empieza el lunes, pero no sabemos. Estamos a disposición de lo que nos diga la autoridad sanitaria, o sea, el Ministerio de Salud. O sea, hoy día lunes decimos que arrancamos el próximo lunes, pero sujeto a lo que nos diga el MINSA. Pero en términos reales, ¿qué es lo más aconsejable, sabiendo de nuestras precariedades que tenemos? Mira, primero, sabiendo las precariedades, obviamente, que también yo creo que debería haber un aplazamiento, porque los colegios no están en condiciones todos, no tienen agua potable, jabón, papel toalla, recién están implementando. Sí van a tener que hacerlo, pero recién lo están haciendo y yo no tengo la certeza que hasta el día lunes ya estén todos operativos. Por otro lado, el tema del agua
en lugares donde hay agua, van a tener que llevar agua con cisterna, van a tener que poner equipo de depósitos de agua sellados, como son esos tanques inmensos, van a tener que clorar el agua. Es todo un proceso de tratamiento del agua que los colegios en estos momentos no están preparados. Entonces, ese es un tema de colegios. Pero todavía no sabemos qué va a pasar con el campeonato de fútbol nacional, no sabemos qué va a pasar con los conciertos que están preparados, no sabemos qué va a pasar con los cines, no sabemos qué va a pasar con los teatros, Con las misas. no sabemos qué va a pasar con las misas. O sea, realmente esto es una forma... Ayer escuché a un productor de televisión, un programa televisivo, que decía esta frase, pero si este virus no mata, es como una gripe, entonces no hay que preocuparse. Y si no da a todos, y una vez que no da a todos, pues, y ese 5%, el que va a recargar los hospitales y las UCIs, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, es ese 5%. Y no estamos preparados para atender. Y no estamos preparados en modo masivo. Para atender ese 5%. El 5%. No estamos preparados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que dosificar. Tenemos que decir, oye, ¿cuántos se han enfermado hoy día? Estoy preocupado, porque el crecimiento es rápido. Ojo, hasta ayer había 280 sospechosos. Y también la población tiene que saber. La prueba no se hace a todos. Si en una familia le has hecho a uno de la familia que tiene positivo a coronavirus y los demás tienen los mismos síntomas, ya no hace la prueba a los demás. Y eso ha sido en el primer caso, ¿no? Porque el primer caso era necesario. Porque además se podía manejar. Claro. En términos cuantitativos, en términos de manejo, de monitoreo, se puede manejar. Sí. Pero en otros casos ya no va a ser así. Manejar. Solamente le haces a uno positivo, los demás están con los mismos síntomas, ya, los demás ya es un sospechosos, médico, ¿no? Ya sospechosos, ya no gastas en ellos más, porque además es caro, el kit de análisis muy caro. Entonces, ya no le haces, pero son sospechosos. No entran a la cifra de confirmados, entran a sospechosos. ¿Cuántos sospechosos tenemos ya? Ayer teníamos 280. ¿Cuántos sospechosos tendremos hoy día? Entonces, todavía estamos con 9 casos, ¿no es cierto? Así es. Según la cifra estaríamos en 0.5. Todavía, cuando tengamos 20, vamos a pensar ya en un fallecido. Todavía estamos recién en 9. Entonces, porque esa es la estadística ojo, es un virus nuevo, es otro tema. Hoy día escuchaba al ministro de Salud de Italia, que he leído su entrevista, que lo ha publicado el diario El País, de España, y él tenía 3 ideas que me parecen a mí muy importantes que el Perú debe escuchar. La primera, y más importante, es un virus nuevo y no es muy conocido todavía. Cada caso nuevo que se presenta es una investigación científica, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus. Primera idea, virus nuevo, no conocido. Lo poco que se va conociendo nos permite actualmente tomar medidas. Punto 2. Es imposible soportar una epidemia masiva, porque no existe en Italia un sistema sanitario que responda a la atención de los pacientes vulnerables que se enfermen. Por lo tanto, la tercera frase es, hay que dosificar los casos. Es decir, por lo menos, si se van a enfermar, los 16 millones no se enfermen todos juntos. Se enferman este año ahora 1.000, otros 1.000, 3.000, y así sucesivamente, y no los 16 millones juntos, porque si son los 16 millones juntos no hay forma de salvar a la gente, porque todos van a ir. Ejemplo en Arequipa. En Arequipa tienes 4 camitas tienes de cuidados intensivos, y aparecen 50 pacientes. Solo 4 vas a salvar, los otros 46 se van a morir por falta de atención médica. Ahora, hay otro detalle, doctor Heber Cuba. Estamos dialogando con el doctor Heber Cuba García, médico especializado en política de salud pública. ¿Solamente los hospitales están preparados para estas emergencias? ¿Las clínicas no están preparadas? Lo que pasa es que la función del gobierno ha sido los hospitales públicos, porque además es una epidemia y el costo lo tiene que cobrar el Estado. Claro. No nos olvidemos que las epidemias no son privadas, son públicas. Claro. Entonces el costo de esto paga el Estado. Entonces ninguna clínica podría tener el interés de hacerlo en convenio con el Estado, siempre y cuando alguien le reembolse el dinero. Claro. Pero, por ejemplo, si tú eres asegurado de salud, ni modo que va a ser una clínica. Y si tú eres en el MINSA, estás en el CIS, ni modo que va a ser una clínica. Y si tú eres un seguro privado y el seguro privado arreglado, y se nos vamos a atender, pero en colaboración con el MINSA. O sea, la Asociación Privada de Seguros ha dicho claramente
que ellos van a contribuir con el Ministerio de Salud, no lo van a hacer ellos solos. Fíjate en Estados Unidos las pruebas te cuestan un ojo de la cara. Aquí mismo, ¿no? Salió una noticia falsa de que una clínica podía hacer el análisis cuando no lo puede hacer, pero ellos querían cobrar 1.700. O sea, la verdad es esa, no están preparados en la clínica tampoco. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Convenios con las clínicas para poder liberar espacios, para poder poner ahí al paciente. Pues esas son tareas de articulación y son tareas de un plan estratégico. Pero, ¿por qué es importante? Y aquí quiero terminar con lo del ministro italiano. ¿Por qué es importante demorar lo máximo posible de que haya una explosión masiva de casos? Porque tienes 3 miras. La primera mira, ¿cuál es? Que se encuentre un medicamento que sea efectivo. Están investigando los investigadores todos los días. Segundo, que salga la vacuna. Entonces puedes todavía conseguir que gente se vacune. Y tercero, vas mejorando la oferta sanitaria. Tienes tiempo para construir hospitales, habilitar ambientes, etcétera. Entonces, importante es entonces la contención. Un control de crisis, ¿no? Un control de crisis. Por eso es que el gobierno italiano, ¿qué ha hecho? Ha cerrado todo, ha hecho una cuarentena total. Una cuarentena total ha hecho. ¿Por qué? Porque dice, bueno, acá los tengo, pero no quiero que vayan para allá, porque no voy a poder. Otra cosa que tiene Italia, que también lo he leído hoy día, es que hay una descentralización por regiones, igual que acá. Entonces, cada región resuelve sus problemas a su manera. Entonces, el gobierno tiene que intervenir ahora a las regiones. Están tomando medidas de emergencia. Yo no he visto en el Perú eso, nada todavía. Por eso yo le exigía, yo he señalado que el miércoles pasado, cuando fue el Consejo de Ministros del presidente Vizcarra, debió ahí presentarnos un plan nacional, un plan estratégico. Lo que estamos hablando no es cómo cura el paciente, no estoy hablando aquí como lo que dicen ellos, que no hay protocolo de atención. Los médicos no nos guían por protocolos, los médicos nos guían por guías de atención. Pero le ponen protocolo porque suena más bonito y la gente se confía. No hay protocolos, hay guías de atención. Entonces los médicos reciben una guía y ya más o menos han elaborado una guía y dicen así se va a atender al paciente. Eso no me preocupa a mí, no es eso el tema. Porque cuando llegue el paciente, ojalá que el médico tenga la mascarilla, que tenga los lentes especiales, que tenga el vestimenta, que tenga la cama, que tenga el ventilador, etcétera. Ojalá que lo tenga. Ese es un tema. Pero otro tema es estratégico, es la orientación. ¿Cómo debe gobernar el país el presidente en esta circunstancia? Mire, qué detalle tan interesante lo que usted menciona, ¿no? O sea, puede llegar a un centro hospitalario, pero si el médico no está en condición, no tiene la capacidad mínima, la logística mínima, no pueden atenderlo. Ahora, yo le voy a decir otra cosa que está pasando en Francia. Lo que pasa es que hay que mirar la experiencia internacional. ¿Cuál es la población vulnerable? Los mayores de 60. Muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿desde cuándo no hay nombramientos en el Perú en el sector público? Y tú vas a encontrar algo bien simple, que los servidores de salud del Perú son gente mayor. Entonces, tú vas a tener algo bien interesante como esto, eso es un caso concreto que te voy a dar, que no voy a decir su nombre por razones obvias. Ya, una mujer, médica, obesa, hipertensa, diabética, que tiene que hacer la prueba del coronavirus en el laboratorio. Pregunto, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? La respuesta es, si lo hace, tiene un contagio mortal con el virus, porque a ella sí la va a matar el virus, de todo modo, porque está en las personas que van a morir del virus. Esta es el alto posibilidad de que la mate. Entonces esa señora lo que va a hacer es su documento y decir, señores, yo tengo riesgo mortal al virus y no puedo atender el paciente, me retiro. Entonces, ¿quién van a poner en su reemplazo? Si es que existe reemplazo, un médico menor de 50 o menor de 60, que puede entrar y que no tiene ninguna enfermedad. Ya tenemos escasez de recursos. ¿Podrás tener ese reemplazo? En Francia, el ministro francés de Salud ha salido a decir, muchos médicos se retiran, no quieren atender. Aquí en el Perú hemos tenido ese paro que ha habido del Uldarico Roca, la gente no le ha dado la lectura que corresponde. ¿Cuál es la lectura? Oye, no me mandas a mí el riesgo acá, no me das a mí los indumentarios, nada me das a mí para yo solucionar el problema y quieres que yo atienda, como sea. Como atendió el médico joven chino que murió, el primer hombre que entró en contacto con el coronavirus. O sea, ¿cuántos chinitos van a morir aquí en el Perú
peruanos ya, porque mi gobierno no le da la alternativa de enfrentar la enfermedad. Entonces ahí vas a tener varias posibilidades. Algunos médicos, bueno, serán heroicos y enfrentarán y se enfermarán y llevarán el virus a su casa. Otros dirán, yo por qué voy a hacer esto si no me dan las condiciones adecuadas, mejor no atiendo, y van a buscar miles de excusas. Y otros mirarán como gestores desde el balcón, desde el ministerio, y dirán, oye, ya hagan, hay que, y no van a hacer nada. Entonces yo creo que eso no se ha puesto en blanco y negro en el gobierno. Ni siquiera estoy convencido, han hecho un estudio por edades de la población que va a atender el coronavirus. Estoy convencido. O sea, la negligencia de gestión, la negligencia administrativa, la negligencia del gobierno es clamorosa. Ahora, ¿es necesario en estas situaciones crear no sé si llamarlo un comité de notables o llamarlo un grupo de especialistas que coadyuven en el plano, uno, de manejar una política pública coherente, y lo otro en el plano informativo, que es lo que es una tarea esencial? Claro, el problema está que el Perú debería tener debería ser liderado por el Ministerio de Salud, evidentemente, un comité multisectorial que englobe no solamente el sector público, también el sector privado, para tomar medidas, para implementar las medidas que se tomen por acuerdo, ¿no? Porque evidentemente ya no, por propia iniciativa la ministra no puede crear medidas, pero sí, después que se pone de acuerdo el Consejo de Ministros, ella tiene que implementar las medidas. Porque además en el Perú tiene un sistema nacional de salud. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es la coordinación de aquellas actividades que la hacen varios sectores. Por ejemplo, el sector salud tiene hospitales, el sector trabajo tiene hospitales a través de salud, el sector Ministerio del Interior tiene hospitales a través de la sanidad policial, el sector defensa tiene las sanidades, las municipalidades también tienen hospitales. Entonces, alguien tiene que coordinar todas esas actividades que están en diversos sectores. Entonces se crea un sistema. Y en el Perú, el que lidera el sistema de salud es el ministro de Salud, es la ley. En consecuencia, es la ministra quien debería coordinar todo eso solo para el tema de salud. Pero hay otras cosas que no son solo de salud. ¿Qué hacemos con el turismo? ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Qué hacemos con los ómnibus, con el tren eléctrico de Lima? ¿Qué hacemos con los microbuses? ¿Qué hacemos con...? Mira, en Arequipa, hoy día, la Corte de Arequipa... La Corte Superior. Superior ha cerrado, porque la mamá del niñito ese que estaba enfermo era de trabajar en la Corte y ella atendía al hijo y se iba a trabajar a la Corte. Entonces, se supone que ha contaminado toda la Corte. Entonces, han suspendido. Pero ya, esas medidas que se tienen que tomar en diversos sectores, eso falta articular. No es que a cada uno se le ocurra. Ese es un tema. En el tema de la vocería, creo que es bien importante, porque hay dos temas acá. Una es la parte médica, que bien lo comunican los diversos voceros, salen a comunicar, a veces se contradicen entre ellos, que eso está mal, pero por lo menos hay voceros. El tema es la comunicación estratégica, que es la más sensible, que tiene que haber un vocero del gobierno, es decir, la que va a comunicar, oye, ¿qué va a ser educación? ¿Qué va a ser transporte? ¿Qué va a ser turismo? ¿Qué va a ser los aviones? Hay algo que hoy día me he enterado, algo espantoso, lo he leído en el periódico El Pueblo de Arequipa, que una compañía de aviación que no quería trasladar las muestras de coronavirus a Lima. Sí. Los tiene que transportar por carretera. Entonces, ¿qué? ¿No hay liderazgo acá? ¿No alguien puede poner acá, oye, la autoridad decir, oiga, señor, ¿usted transporta? O sea, si no puede transportar el coronavirus, que está selladito, guardado, empaquetado, claro, que ya no tiene ningún riesgo, ¿qué será que transporte un enfermo? Ya no lo transporta. Entonces, ese es el drama que tenemos en el país, y yo creo que hay que ver experiencias. Donald Trump ha designado al vicepresidente Mike Pence, que es el líder de todo esto, ¿no? En otros países, en el caso de Italia, es el ministro de Salud que está al frente de todo. Pero el vocero se supone que el que hace vocero aquí es el presidente de la República. Es un tema preocupante. Yo le agradezco, doctor Gerald Cuba, vamos a seguir conversando de estos temas. Usted es habitual comentarista nuestro y queríamos justamente compartir, ¿no?, estas preocupaciones, ¿no?, sin caer en el ánimo de alarmar a la población, pero es importante que se conozcan, ¿no?
Así Creo es, que es fundamental, ¿no? Así es, y yo una vez más quiero agradecerte porque en realidad necesitamos de alguna manera exigir al gobierno que ponga en agenda lo necesario, lo que la población necesita y no lo que el gobierno cree, porque en estos momentos sí hay un desencuentro en las políticas de gobierno y lo que quiere la población. RCR, la red que comunica y une al Perú.